eres el dueño de mi vida. A ti te debo todo, Señor, y en el silencio de mi oración te doy mi vida por tu amor. Me ofrezco a ti, Jesús, como víctima de amor. Mis obras, mis deseos y mis pensamientos los uno a ti, Señor. Me entrego por amor. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Un saludo en el Señor. Bienvenidos nuevamente a su programa Ansias de Cielo. Vamos a empezar con una oración. Nos ponemos en la presencia de nuestro Señor, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Creador inefable, tú que eres la verdadera fuente de luz y sabiduría, y el principio supremo, dígnate infundir sobre las tinieblas de mi inteligencia el resplandor de tu claridad, apartando de mí la doble oscuridad en que he nacido, el pecado y la ignorancia. Tú que haces elocuente la lengua de los niños, educa también la mía e infunde en mis labios la gracia de tu bendición. Dame agudeza para entender, capacidad para asimilar, método y facilidad para aprender, ingenio para interpretar y gracia copiosa para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Tú que eres verdadero Dios, hombre, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Y después de Dios, nadie como María. El libro que vamos a revisar el día de hoy es muy interesante. Y se trata de este librito, que muchos ya lo habrán visto, el libro de las virtudes y los vicios de la beata Concepción Cabrera de Armida, más conocida como Conchita. Este libro fue escrito en el año de 1900, en una situación muy particular para Conchita, porque durante 6 meses estuvo en la cabecera de su hija que estaba gravemente enferma. La redacción es como el de un dictado, pero no un dictado de un profesor hacia sus alumnos o de un abogado a su secretaria, sino como el de una mamá, con esa sencillez, un lenguaje natural, no teológico, pero sí con la huella de la personalidad, la cultura, el estado de vida de Conchita. Como toda obra inspirada por el Espíritu Santo, lleva impregnada la humanidad también de quien escribe. El objetivo del libro es ayudar a aquellas almas que quieren a lograr la santidad, o por lo menos ir por ese camino de la perfección. Pero a la vez que nos va mostrando toda esa gama de virtudes que nos llevan por ese camino, también nos muestra lo opuesto, los vicios, todo aquello que nos aleja de la virtud y que la desenmascara de una manera tal que, de una manera sencilla también entendible, y nos va dando remedios para poder combatirlas. Las virtudes y los vicios fueron escritos sin orden. Conchita no tenía la intención de hacer el libro así como lo vemos ahora. Sin embargo, sus seguidores, sus allegados, entre los que destaca el padre Félix de Jesús Ruller, hace una estructura. Cuando empiezan a analizar los escritos de Conchita, se dan cuenta que en las virtudes muchas de ellas tenían un parecido y las agrupan por familias. Es así como se forman 12 familias de las virtudes, ¿no? El sacrificio, humildad, recogimiento, sencillez, pureza, caridad, la séptima familia de la paz,
la octava el vencimiento, la novena familia de las virtudes guerreras, la décima de la correspondencia, la 11ª el orden y la 12ª las virtudes perfectas. Todas estas virtudes nacen de las virtudes generales primero, pero van hacia una meta, las virtudes perfectas, donde destacan las virtudes teologales, la fe, la esperanza y el amor. De la misma manera, cuando estaban revisando los vicios, se dieron cuenta también que los vicios tenían muchas similitudes, porque ya saben que el enemigo siempre quiere imitar todo lo que hace el Señor, ¿no? Entonces, también las agrupan a los vicios en 12 familias, contrarias a las virtudes. Bien. Pero ¿para qué debemos leer el libro? ¿Por qué los invito a leer el libro? Este libro es muy interesante porque nos ayuda a conocernos mejor. A medida que uno lo va leyendo, va descubriendo más en la parte de los vicios en qué estamos fallando y qué es lo que tenemos que hacer y hacia dónde aspiramos, ¿no? Porque la virtud perfecta o las virtudes perfectas fueron mostradas por Jesús. Entonces, a medida que uno va leyendo el libro, va haciendo una comparación de nuestra alma con el alma de Jesús y con el espíritu de Jesús. Entonces uno se va dando cuenta cuánto a uno le falta, ¿no? Sin embargo, el Señor es muy delicado para mostrarnos. Este libro fue escrito por Conchita, pero a través de las insinuaciones del Espíritu Santo, locuciones internas. Entonces, cuando uno lo lee, parece que el mismo Jesús nos estuviera hablando a nosotros y nos estuviera dando como las razones, nos estuviera dando explicación de por qué y tal virtud y hacia dónde nos lleva y por qué combatir tal o cual vicio y qué es lo que más le duele o qué es lo que él detesta, ¿no? Pero ¿qué es la virtud? La virtud, según el diccionario, es la práctica del bien. Otra definición es que puede ser una fuerza, pero es una fuerza espiritual, una fuerza que nos lleva a fortalecer, valga la redundancia, nuestra alma. No nuestro cuerpo, sino la práctica de la virtud fortalece el alma. Y los actos de la virtud repetitivos pueden lograr un mérito. Y ustedes saben que todo mérito tiene su recompensa. Ya lo dice el Señor. Dice, el trabajo del obrero merece su salario, ¿no? Entonces, cuando uno va acumulando estos actos de virtud y gana méritos, entonces pues llega a un nivel en que ya el Señor le habla a uno, ¿no? Entonces, como que uno va entendiendo el porqué y de tal y cual situación. Las virtudes forman como una cadena, donde cada eslabón, o sea, una cadena que tiene cada eslabón que sin romperse nos lleva al cielo. Y después de Dios, nadie como María. Para resumir esto, en la introducción del libro hay una parte que me gusta mucho, y es que hace una similitud entre un campo y la práctica de las virtudes. Dice que la práctica de las virtudes es como un campo donde habita el Espíritu Santo. Allí nos lleva el Espíritu Santo, lleva el alma ahí, ¿no? Y este campo está regado con la sangre de Jesús y está bajo la sombra de la cruz. Qué bonito, ¿no? Que podamos ver, experimentar y sobre todo introducirnos en ese campo, ¿no? Allí el Espíritu Santo siembra la sencillez, la inocencia, el sacrificio, la obediencia, la mortificación. Produce y alimenta, hace crecer, hace desarrollar, hace fructificar el alma con frutos y flores que son inmortales. Allí el Espíritu Santo, en ese campo de las virtudes, el Espíritu Santo nos regala sus dones.
Y sobre todo, y algo que a mí me ayuda y me gusta mucho, es que nos ayuda a conocer las riquezas de la cruz, los tesoros del padecer. Aquí el alma escucha los gemidos del Espíritu Santo. Ya no escucha la bulla del mundo, del demonio, de la carne. Ya no escucha el ruido de las criaturas, sino es un diálogo permanente solo con el Señor. Aquí solo está Jesús y el alma. Aquí en ese silencio nada turba el alma. El alma ya no piensa. Aquí se termina el yo. En ese campo solamente se escucha el querer y la voluntad de Dios. Aquí crecen las almas divinas. Aquí concluye el yo. Y solamente hay un encuentro entre el amado y yo, entre el amor y el amor. ¿Quién no quiere llegar a ese lugar? Pues podemos llegar allí con la práctica de las virtudes, y este libro nos ayuda en ese camino. Pero no solamente nos lleva hasta allí, porque ustedes saben que el poder de Dios es infinito. Y no podemos quedarnos tampoco solo en ese campo, que ya de por sí es grande. Pero el Espíritu nos lleva más adentro. En este campo de las virtudes hay un caminito, ¿no? Y nos lleva ya a las puertas del cielo, estando en la tierra. ¿Y saben cuál es la antesala al cielo? Las virtudes perfectas, las virtudes teologales, donde está la fe, la esperanza y el amor. Y como sabemos, la más importante de ellas es el amor. Casi allí se le siente respirar a Jesús. Qué hermoso, ¿no? ¿Y quién no quisiera estar allí? Pues les invito a leer el libro, que después de cada familia tiene la descripción de cada familia, tiene un resumen, un cuadro sinóptico, que nos ayuda a centrarnos y a recurrir a él cuando tengamos alguna duda. Bien. Entonces vamos a hacer una oración final para darle gracias al Señor. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, te damos gracias porque te ha parecido bien darnos a conocer estos misterios, porque quieres que los recorramos y porque nos brindas los medios necesarios para poder hacerlo. Te damos gracias, Señor, porque antes, durante y después de este proceso, tú permanecerás para siempre con nosotros, porque tú quieres enseñarnos este camino y nos pones esos medios y nos pones también a la persona indicada, que es tu Santísima Madre, la intercesión de la Virgen María. Te damos gracias por ello, porque ella es nuestra maestra, la maestra de estas virtudes, y de la mano de María llegaremos al cielo, si tú lo permites y si nuestras voluntades van de acuerdo a tu plan, Señor, que es lo que te pedimos. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Padre, Hijo, Espíritu Santo. Amén. Que tengan un lindo y bendecido día. Y en el silencio de mi oración